Detente un momento, no te muevas, no adelantes, no cierres esta página. Lo que estás a punto de escuchar no es un simple mensaje, es una intervención divina. Es el susurro firme del Espíritu Santo llamando a tu alma en medio del ruido que te rodea. Porque hay días en que uno ya no puede más. Hay momentos en que la mente colapsa de tanto pensar, el corazón se cansa de tanto esperar y el cuerpo siente el peso de una carga que no se ve, pero que te está robando la vida por dentro. ¿Has estado ahí? ¿Has caminado con una sonrisa por fuera y un terremoto por dentro? ¿Has orado y sentido que el cielo está en silencio? ¿Has confiado, pero al mismo tiempo te preguntas si Dios realmente está haciendo algo? Entonces este mensaje es para ti. Dios no te ha traído aquí por error, no fue el algoritmo, no fue la casualidad. Fue el cielo que organizó este momento para decirte, deja de preocuparte. Esto es lo que sucede cuando confías en mí, porque Él te ha visto. Te ha visto llorar sin poder explicarlo. Te ha visto fingir que todo está bien. Te ha visto orar con la voz entrecortada. Y ahora ha venido a recordarte que Él sigue en el trono, que Él sigue obrando, que Él sigue peleando por ti, aunque tú no veas nada. Por eso quédate hasta el final. No escuches este mensaje con prisa. Escúchalo con el corazón desnudo, con la fe abierta, con el alma sedienta, porque cada palabra viene ungida, preparada, dirigida por el Espíritu para romper cadenas invisibles en tu interior. Y antes de comenzar, haz algo muy simple, pero muy poderoso. Cierra los ojos un instante y dile al Señor con el alma, habla, Padre, que tu Hijo está listo para escucharte, porque lo que va a pasar hoy no es información, es transformación. Y cuando todo termine, tu espíritu no volverá a preocuparse igual, porque vas a aprender lo que sucede cuando por fin decides confiar. La preocupación es el lenguaje del alma que no ha soltado completamente. Y aunque tus labios digan, confío en Dios, si tu corazón vive agitado, si tus pensamientos corren sin descanso, si tus noches están llenas de insomnio y tus días saturados de tensión, entonces necesitas reconocer una verdad espiritual. La preocupación revela un área de tu vida donde aún no le has entregado el trono a Cristo. Porque cuando el alma se aferra al control, cuando la mente se aferra al cómo y al cuándo, cuando el corazón se resiste a descansar, lo que estás diciendo, aunque no lo digas con palabras, es, Señor, no estoy seguro de que tú lo harás. Y eso es una herejía emocional, es una traición interna a la fidelidad de un Dios que jamás ha perdido una batalla, jamás ha llegado tarde, jamás ha mentido. La preocupación es una debilidad de carácter, es una señal de incredulidad que en el corazón es el veneno silencioso que consume lentamente la fe. Es un ídolo invisible que se disfraza de responsabilidad, pero que en realidad es falta de rendición. La palabra no nos deja en la oscuridad. El Señor mismo Jesús lo confrontó con autoridad y ternura en Mateo capítulo 6. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, ¿de qué te sirve preocuparte si eso no cambiará nada? Y luego concluye con la orden más poderosa para el alma inquieta. No os afanéis, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad antes que se lo pidáis. Detente un segundo y escucha eso otra vez. Tu Padre ya sabe, ya vio, ya escuchó tu oración, ya sintió tus lágrimas, ya tiene la respuesta. Pero mientras tú sigas aferrado al lo tengo que resolver yo, Él no puede manifestarse en todo su poder. Porque Dios no actúa donde el hombre aún no ha soltado. Dios no comparte el trono con tu ansiedad. Dios reina donde hay rendición, no donde hay preocupación. Hoy hay creyentes hablando de fe pero caminando en miedo. Hay pastores predicando confianza pero tomando decisiones desde la angustia. Hay matrimonios que oran pero no descansan. Hay madres que claman pero siguen con el alma desgastada. Y el Espíritu Santo hoy grita desde lo alto, basta ya de vivir dividido. O confías o te preocupas, pero no puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo. Cuando tú confías, lo demuestras con tu silencio, con tu paz, con tu descanso, con tu espera sin queja. Porque la fe no se manifiesta cuando todo está bien. La fe verdadera es la que dice, aunque no vea, yo sé que mi Redentor vive. Hermano, hermana, escúchame con el alma. El enemigo quiere que viva preocupado, porque un creyente preocupado no escucha la voz de Dios. Un creyente preocupado se desconecta de la voluntad. Un creyente preocupado reacciona con la carne, no con el espíritu. Pero cuando tú decides soltar, cuando tú renuncias al control, cuando tú confiesas, Señor, no puedo más, lo dejo en tus manos, entonces el cielo se abre, la carga cae y la gloria comienza a manifestarse. La preocupación es una cárcel invisible. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, vas a romper esos barrotes, vas a abrir esas puertas y vas a salir en libertad, confiando en que Dios ya tomó el control. La fe no es teoría, es descanso bajo el gobierno de Dios.
Porque muchos pueden hablar de fe, predicar sobre fe, cantar acerca de fe, pero vivir por fe es otra cosa. Vivir por fe es caminar con el alma tranquila, aunque por fuera todo esté temblando. Es tener paz mientras el diagnóstico médico llega. Es adorar mientras la puerta sigue cerrada. Es seguir sembrando cuando no has cosechado. La fe no es un concepto mental, es una postura espiritual. Y esa postura no se fabrica con esfuerzo humano. Se recibe cuando tú reconoces que Dios no necesita tu ayuda, necesita tu obediencia. Porque la ansiedad nace cuando crees que todo depende de ti. Pero la fe verdadera florece cuando entiendes que todo está en las manos del Señor. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estén afanosos, sino presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está la clave. La fe real no te evita la batalla, te da paz en medio de ella. La paz de Dios no es lógica, no es humana, no es el resultado de que todo esté bien. Es un regalo divino que desciende cuando decides entregar lo que te inquieta y confiar en aquel que jamás ha perdido el control. La fe no depende de resultado. No dice, creo si todo sale como espero. La fe dice, aunque no pase como yo quiera, yo sé que Dios es fiel y tiene un plan mejor. Es lo que hizo Abraham al subir al monte con Isaac. Es lo que hizo Daniel al entrar al foso de los leones. Es lo que hizo Jesús cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa es la fe que el cielo espera ver en ti. No una fe emocional, no una fe por temporada, sino una fe que dice, aunque no entienda, descanso, aunque no vea camino, aunque no sienta, sigo creyendo. Muchos hoy quieren fe sin cruz, promesas sin proceso, milagros sin espera. Pero la verdadera fe se prueba en el horno del silencio, del dolor y de lo incierto. Y ahí, cuando todos esperan que te derrumbe, tú levantas tus manos y dices, Dios está en el trono y yo descanso en su voluntad. Porque la fe no evita el fuego, la fe te hace atravesarlo sin quemarte. La fe no cancela la tormenta, te da descanso en medio de las olas. Así que hoy, si dices que tienes fe, demuéstralo con tu paz. Si predicas que confías, que tu alma esté en reposo, porque la fe que no se refleja en tu descanso es solo teoría. Y Dios no responde a teorías. Dios responde a la fe viva, profunda, rendida. La fe que dice, aunque me cueste, Señor, yo suelto y descanso en ti. La fe no, claro que sí. A partir de este punto llevaré el tono aún más profundo, más directo, más sentido, como una voz profética encendida por el Espíritu, como lo haría un hombre quebrantado por Dios y consumido por la carga de mensaje. Ahora sí, prepárate, porque este punto viene con llanto, con fuego, con verdad y con una autoridad que rompe cadenas. Cuando confías en Dios, su paz sobrenatural invade tus tormentas. Y no estoy hablando de esa paz humana, frágil, condicional, que solo está presente cuando todo va bien. Estoy hablando de la paz que no se puede explicar, de esa paz que te envuelve mientras el mundo se derrumba a tu alrededor. Esa paz que no tiene lógica, que no depende del diagnóstico, ni del resultado, ni del dinero que falta. Esa paz que solo viene cuando decides rendirte por completo al gobierno de Dios. El hombre que confía no necesita respuestas inmediatas porque ya tiene la certeza de que Dios lo sostiene. La mujer que confía no necesita garantías humanas porque su alma ya encontró refugio bajo las alas del Altísimo. Y en ese lugar, en ese refugio donde habita la confianza, el caos no tiene poder, el temor no tiene voz, el infierno no tiene acceso. La palabra lo dice en Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es poderoso. Dios no promete paz a los más fuertes, ni a los más sabios, ni a los que lo entienden todo. Promete paz a los que confían, a los que lo miran a Él, aunque no vean el camino. A los que esperan, aunque el tiempo parezca eterno. A los que adoran, aunque estén heridos. A los que levantan sus manos, aunque su corazón esté quebrado. Hermano, hermana, no necesitas entender para tener paz. Necesitas creer. No necesitas controlar para descansar, necesitas rendirte. Y mientras sigas insistiendo en manejarlo todo, en resolverlo todo, en predecir cada paso, seguirás agitado, cansado, frustrado. Pero si hoy eliges decir de verdad no solo con los labios, sino con todo tu ser, Padre, confío en ti, aunque no entienda, entonces el cielo responderá con una paz que cubrirá tu mente, calmará tu espíritu y llenará cada rincón de tu ser. Porque Dios no le da su paz a los que luchan con Él por el control. Dios le da su paz a los que se rinden, a los que se entregan, a los que dicen, tú eres mi pastor, nada me faltará.
Esa paz no te va a evitar el valle de sombra, pero te va a acompañar hasta cruzarlo. Esa paz no te va a quitar la noche, pero te va a alumbrar desde adentro. Esa paz no te va a sacar del proceso, pero va a hacer que el proceso no te destruya. Y cuando la gente te mire y te diga, ¿cómo puedes estar tan tranquilo en medio de todo esto? Tú vas a responder con la sonrisa de que ha creído, porque yo confío en mi Dios y su paz reina donde Él reina. La preocupación no cambia el futuro, pero sí te roba el presente. Escucha esto con el alma abierta, porque el enemigo está destruyendo a miles de creyentes, no con pecado visible, no con tentaciones escandalosas, sino con un arma silenciosa, aceptada, incluso justificada por muchos. La preocupación, esa preocupación que se disfraza de ser precavido, esa que se camufla detrás de frases como es que soy responsable o no puedo evitar pensarlo. Pero lo que no se dice es que la preocupación es una forma de incredulidad adornada. Es el susurro constante del alma que dice, ¿y si Dios no llega? ¿Y si esto no se arregla? ¿Y si me toca solo? Y mientras te desgastas con esa pregunta, el hoy se te escapa. El gozo se va. El momento que Dios te dio como regalo se pierde entre pensamientos que no edifican. La preocupación es el ladrón de la hora. No soluciona lo de mañana. No evita lo que puede pasar. No adelanta el cumplimiento de la promesa, pero sí te seca la fe, te debilita la mente y te aparta de la comunión con Dios. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Sabes qué significa eso? Que vivir pensando en el mañana es una forma de vivir cargado con lo que aún no ha llegado y probablemente nunca llegará como lo imaginas. La mayoría de las cosas que temes no sucederán. Pero lo que sí sucede es que pierdes el gozo de este día. Pierdes la capacidad de ver lo que Dios está haciendo ahora. Pierdes sensibilidad para discernir lo que el Espíritu está susurrando en este mismo momento. La preocupación te vuelve ciego, te vuelve sordo, te vuelve esclavo del futuro. ¿Y cuántos hoy están esclavizados sin darse cuenta? Oran pero están tensos. Van a la iglesia pero no disfrutan. Reciben palabra pero no la saborean porque la mente sigue presa en un y sí que no se detiene. Y el Señor hoy viene con espada de verdad a romper esa cadena espiritual. Basta ya. Basta de vivir en la cárcel del mañana. Basta de dejar que el futuro te robe lo que el cielo te ha dado para hoy. Tú no fuiste diseñado para cargar el tiempo. El tiempo está en manos de Dios, no en las tuyas. Tú no fuiste llamado a prever todos los escenarios. Fuiste llamado a caminar en fe, a vivir un día a la vez, a levantar tus ojos y decir, este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. Hermano, hermana, si hoy estás respirando es porque hay propósito. Si hoy estás escuchando esta palabra es porque el cielo te está diciendo, deja de preocuparte, no arruines lo que he puesto en tus manos por temer lo que aún no ha llegado. Yo estoy en tu futuro, tú quédate conmigo en tu presente. La confianza en Dios no es resignación, es conquista desde el Espíritu. Porque hay una gran diferencia entre resignarse y confiar. Resignarse es bajar los brazos por derrota. Confiar es levantar las manos por fe. Resignarse es decir, ya no hay nada que hacer. Confiar es decir, Dios todavía tiene la última palabra. Y muchos creyentes han confundido ambas cosas. Se han sentado en la orilla de esperanza diciendo con un suspiro religioso, si Dios quiere, cuando en realidad lo que tiene en el corazón no es fe, es cansancio. No es confianza, es frustración decorada. Pero la verdadera confianza no se esconde detrás de frases pasivas. La confianza es activa, es ardiente, es poderosa. Es movimiento espiritual. Confiar en Dios no es cruzarse de brazos y esperar a que todo se solucione como por arte de magia. Confiar es caminar aun cuando no ves camino. Confiar es seguir sembrando aunque no haya señales de cosecha. Confiar es alabar cuando todo parece estar en ruinas. La confianza verdadera es un grito silencioso del Espíritu que dice, sé en quién he creído. Y esa convicción transforma la manera en que vive. La confianza en Dios no te paraliza, te activa en lo invisible. No te sienta a esperar por miedo, te empuja a avanzar por fe. Por eso Josué marchó alrededor de Jericó 7 veces, no porque tuviera un plan militar, sino porque tenía confianza en la estrategia de Dios. Por eso Elías oró en el monte con el rostro entre las rodillas 7 veces, no porque necesitaba manipular al cielo, sino porque confiaba en la palabra que había recibido. Por eso la viuda de Sarepta cocinó su último pan para el profeta, no porque era lógica esa instrucción, sino porque la fe le dijo, obedece y vivirá. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Hay galardón para el que confía. Hay recompensa para el que no se rinde. Hay milagro para el que no suelta la promesa.
Pero ese galardón no es para el resignado, es para el que sigue caminando aún con lágrimas en los ojos. Porque cuando tú confías de verdad, aunque todo alrededor diga, detente, tú dices, Dios me dijo y sigo. Aunque todo se cierre, tú dices, si Él prometió, Él abrirá. Aunque todos te digan, resígnate, tú levantas los ojos y gritas, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Hermano, confiar no es sentarse, es marchar con el espíritu encendido. Confiar no es esperar lo peor, es prepararse para lo mejor. Confiar no es resignarse a la ruina, es declarar la victoria antes de verla. Hoy Dios no busca gente que simplemente aguante. Dios busca gente que confíe, que se ponga de pie, que le crea su palabra y que viva como quien sabe que el cielo nunca ha perdido una batalla. Dios no ignora tus lágrimas, las está usando para prepararte. Cada suspiro que das en la soledad, cada lágrima que cae en la almohada mientras nadie te ve, cada vez que miras al cielo y solo puedes decir, ¿hasta cuándo, Señor? Todo eso el cielo lo recoge, lo valora y lo transforma en parte del proceso glorioso que te está formando. Porque Dios no desperdicia el dolor de un hijo que confía en Él. Él lo convierte en herramientas, en alas, en autoridad espiritual. El enemigo quiere que creas que Dios está en silencio, que se ha olvidado de ti, que tu clamor se ha perdido entre tantas voces. Pero escucha esto con el alma. Dios no está ignorando tus lágrimas. Dios las está contando. Dios las está usando. Dios las está convirtiendo en un lenguaje celestial que activa propósito. Salmo 56, versículo 8 lo dice de forma conmovedora y poderosa. Tú has contado mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Aleluya. Tus lágrimas no caen al suelo, caen en la copa del cielo. Cada vez que lloraste por algo que no entendías, cada vez que adoraste mientras tu alma se quebraba, cada vez que dijiste te alabo igual aunque duela, Dios lo anotó. Y no solo lo anotó, lo está usando como parte del fuego que te refina. Porque las lágrimas del justo no son señal de derrota, son el río que riega la cosecha del milagro. Mientras tú lloras, el cielo trabaja. Mientras tú esperas, Dios edifica. Mientras tú te quiebras, Él te está formando. Y aunque no lo veas todavía, tus lágrimas están empujando lo que viene. Hermano, hermana, no menosprecies tu proceso. No minimices tus noches oscuras. No pienses que Dios está indiferente solo porque no has respondido aún. Dios no responde desde la prisa, responde desde la perfección. Y si aún no ha llegado lo que esperas, es porque te está preparando para que lo recibas como un vencedor, no como un sobreviviente. Porque cuando llegue la bendición, y va a llegar, será tan grande, tan gloriosa, tan perfecta, que tú vas a mirar atrás y vas a decir con lágrimas en los ojos, pero esta vez de gozo, valió la pena cada lágrima, cada noche, cada espera. Mírame ahora, Dios me formó en el fuego, pero me levantó con poder. Él no te está castigando, Él te está construyendo. Y tus lágrimas no son señal de que estás perdiendo, son el lenguaje silencioso de una fe que está siendo perfeccionada en lo secreto. Así que llora si tienes que llorar, pero no sueltes la promesa, porque esas lágrimas Dios las está usando para prepararte para la gloria que viene. Entendido completamente, hermano, a partir de este punto cada desarrollo será mucho más largo, más cargado de contenido espiritual, bíblico, emocional y con fuego del Espíritu. Vamos ahora al punto número 7, con la fuerza de un clamor profético, con la profundidad que transforma y con una extensión digna de lo que el Espíritu Santo quiere revelar. Mientras tú confías, el cielo se está moviendo a tu favor, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque tus ojos naturales no perciban movimiento. Dios está obrando en lo invisible, en lo secreto, en lo eterno. Porque el cielo no se mueve con el ruido de tus circunstancias, el cielo se mueve con la fe genuina, la fe que no depende de señales, la fe que no vive de resultados, la fe que no necesita un reporte favorable. La fe que simplemente dice, Dios lo dijo y yo lo creo. Esa es la fe que activa el cielo. Esa es la confianza que hace temblar al infierno. Esa es la postura espiritual que provoca manifestaciones sobrenaturales. Porque mientras tú descansas, mientras tú doblas tus rodillas, mientras tú te callas ante los hombres, pero clamas en lo secreto, el Dios que ve en lo oculto está preparando el escenario para darte una victoria pública. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17, cuando el pueblo estaba rodeado por un ejército que lo superaba, Dios les dio una palabra que retumba con poder. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quietos, y ve la salvación de Jehová con vosotros. Está quietos, detente, deja de desesperarte, porque mientras tú mantienes tu confianza, Dios está haciendo lo que tú no puedes hacer. El problema es que queremos ver el movimiento antes de confiar. Queremos escuchar pasos celestiales antes de entregarnos al descanso. Queremos señales visibles antes de dar pasos invisibles. Pero
La fe no exige ver para creer, la fe ve lo que otros no ven. La fe escucha lo que el mundo llama silencio. La fe percibe la obra de Dios mientras otros solo ven quietud. Y quiero que entiendas esto con todo tu ser. Dios trabaja mientras tú confías. Dios pelea mientras tú adoras. Dios prepara mientras tú esperas. Dios ordena mientras tú lo proclamas en fe. ¿Sabes qué está haciendo el cielo mientras tú oras con lágrimas? Está alineando personas que ni conoces. Está moviendo corazones que aún no han llegado. Está tocando situaciones que tú diste por perdidas. Está sembrando ideas en personas clave. Está limpiando caminos que todavía no puedes transitar. Está construyendo el cumplimiento de una promesa eterna, piedra sobre piedra, gloria sobre gloria. Y tú estás ahí pensando que nada sucede, cuando en realidad todo está siendo preparado en el mundo espiritual. El Salmo 121, versículos 3 y 4 declara con poder: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no está dormido, Dios no está ausente. Dios está trabajando ahora mismo a tu favor. Solo que Él no necesita anunciarte cada paso que da. Él necesita que tú confíes. Y mientras otros se desesperan por no ver nada, tú vas a descansar. Mientras otros lloran porque la puerta no se abre, tú vas a adorar. Mientras otros se rinden porque no hay señales, tú vas a levantar tu mirada y vas a decir: mi Dios está en acción. Él no me ha soltado. Él no ha terminado. Y lo que está preparando será mayor que lo que yo esperaba. Así que quédate quieto en el Espíritu. No calles tu adoración. No negocies tu fe. Porque mientras tú confías, el cielo se está moviendo. Y lo que viene será tan glorioso que te vas a dar cuenta de que todo el silencio fue parte del estruendo que se estaba gestando en lo eterno. Lo que no entiendes ahora, Dios ya lo ordenó en su eternidad. Escucha con el corazón abierto, porque este punto no es para la mente lógica, es para el espíritu que está dispuesto a confiar cuando nada parece tener sentido. Hay momentos en la vida del creyente en los que todo se nubla, donde las piezas del rompecabezas no encajan, donde los caminos se bifurcan y no sabes qué decisión tomar, donde lo que estás viviendo no se parece en nada a lo que Dios te prometió. Y ahí, justo ahí, nace la tentación de dudar, de cuestionar, de correr o rendirse. Pero en ese mismo punto también tienes la oportunidad más poderosa: confiar aunque no entiendas, porque Dios tu Padre eterno no ve como tú ves. Tú ves el momento, Él ve la eternidad. Tú ves la escena, Él ve el propósito completo. Tú ves dolor, Él está viendo formación. Tú ves retroceso, Él está estableciendo un nuevo comienzo. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 lo declara con voz de trueno: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Puedes dimensionarlo? El Dios que diseñó el universo, que ordena las galaxias con su voz, que le dio nombre a cada estrella, es el mismo que está dirigiendo cada detalle de tu vida. Y si ese Dios ya escribió tu historia desde antes que naciera, ¿por qué dudas de lo que estás viviendo ahora? ¿Acaso Él no conoce tu mañana mejor que tú tu ayer? ¿Acaso se le escapó tu dolor, tu caída, tu tropiezo, tu proceso? No, hermano, no, hermana. Dios ya ordenó lo que hoy tú no entiendes. Y lo que para ti es caos, para Él es diseño. Lo que para ti es pérdida, para Él es preparación. Lo que para ti es final, para Él es el principio. Escucha esto en el nombre de Jesús. Tu vida no está en pausa, tu vida no está en retroceso. Tu vida no está siendo destruida, está siendo redireccionada. Y el dolor que hoy te hace temblar, mañana será el testimonio que te hará predicar. ¿Recuerdas a José? Lo vendieron, lo traicionaron, lo olvidaron. Su vida parecía un error divino. Pero en Génesis capítulo 50, versículo 20, les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó, Dios lo redireccionó. Y lo que parecía destrucción era el camino hacia el trono. Así mismo contigo. Dios está ordenando lo que tú llamas confusión. Dios está tejiendo lo que tú crees que se rompió. Dios está escribiendo un capítulo glorioso donde tú solo ves ruinas. El problema no es lo que estás viviendo, el problema es que estás juzgando tu proceso con ojos humanos. Y Dios quiere que lo veas con visión eterna. Hoy el Espíritu te dice: confía. No necesitas entender, necesitas obedecer. No necesitas verlo todo claro. Necesitas caminar por fe. No necesitas tener todas las respuestas, necesitas tener mi paz. Porque aunque no entiendas ahora, llegará el día en que todo tendrá sentido. Y mirarás atrás con lágrimas en los ojos y dirás: gracias, Señor, porque tú estabas ordenando lo que yo pensaba que se había perdido. Cuando eliges confiar, Dios te da victoria sin tener que pelear. Porque no toda batalla se gana con espadas.
No toda guerra se vence con estrategias humanas. No toda victoria viene con gritos, movimiento o esfuerzo propio. En el reino de Dios hay conquistas que solo se alcanzan desde la rendición total. Hay puertas que no se abren empujando, se abren adorando. Hay cadenas que no se rompen con fuerza, se rompen con confianza. Y hay victorias que no se alcanzan luchando más, sino confiando más. Lo vemos una y otra vez en la Escritura. Dios no necesita multitudes, ni planes complicados, ni almas humanas para hacer milagros. Lo que Él necesita es un corazón completamente rendido. Una vida que diga: Señor, si tú no lo haces, yo no lo quiero. Si tú no vas delante, yo no me muevo. Si tú no hablas, yo no actúo. Mi victoria no está en mi fuerza, está en tu voluntad. En Éxodo capítulo 14, versículo 14, cuando el pueblo de Israel está atrapado entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo, el Señor habla a través de Moisés y declara: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué palabra! ¡Qué gloria hay en esa frase! Está tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento no era su fuerza la que iba a abrir el mar, era la gloria de Dios la que iba a abrir el camino. Y mientras ellos estaban aterrados sin saber qué hacer, Dios ya estaba dividiendo las aguas. Así también contigo. Dios está abriendo camino mientras tú eliges confiar. Dios está derribando muros mientras tú levantas tus manos en adoración. Dios está silenciando acusaciones mientras tú doblas tus rodillas y le dices: Señor, confío en ti. Porque cuando tú confías de verdad, dejas de defenderte tú solo y dejas que el juez eterno hable por ti. Dejas de buscar tu salida y espera la dirección exacta del cielo. Deja de hacer ruido y comienzas a cargar autoridad en lo secreto. La confianza no es pasividad, es poder contenido. Es descanso con fuego por dentro. Es esperar sabiendo que quien prometió es fiel y su palabra no regresa vacía. Mira a Josafat en 2 Crónicas capítulo 20, rodeado por un enemigo más fuerte, sin armas suficientes, sin salida aparente. ¿Y qué hizo? Puso adoradores al frente. No puso arquero, no puso lanza, puso alabanza. Y mientras ellos cantaban, Dios confundió a los enemigos. Ellos no pelearon, solo confiaron. Y la victoria fue rotunda. Eso mismo va a pasar contigo. Dios te va a dar victoria sin que tengas que levantar un dedo. Puertas se van a abrir sin que las toques. Gente te va a buscar con lo que estabas esperando. El cielo va a sorprenderte con respuestas que ni habías pedido todavía, porque confiaste. La confianza es una señal de madurez espiritual. Es decirle a Dios: yo ya no necesito luchar, yo necesito obedecer. Tú peleas por mí, yo te doy la gloria. Y cuando eso sucede, todo cambia. Las guerras cesan, la tensión se disuelve, el alma se fortalece y tú entras en un reposo que no solo es emocional, es sobrenatural. Hermano, hermana, hoy decide confiar. Deja de pelear con tu fuerza, deja de presionar puertas que no se abren, deja de querer entender todo antes de moverte y dile a Dios desde lo más profundo de tu espíritu: yo confío en ti, yo no necesito más pruebas, tú eres suficiente para mí. Pelea tú por mí y yo te exaltaré, porque cuando eliges confiar, Dios pelea, y cuando Él pelea, la victoria no solo es segura, es gloriosa. Vivimos en una generación agotada, ansiosa, hipervigilante, desesperada por tener el control de todo. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, garantías absolutas. Cada día está lleno de pantallas que nos bombardean con noticias, mensajes, presiones, exigencias, y en medio de esa tormenta invisible hay millones de hijos de Dios caminando como esclavos del miedo, aunque confiesan a un Dios todopoderoso con los labios. ¿Sabes qué está pasando? Que muchos han aprendido a hablar de fe, pero no a vivirla. Y por eso la preocupación se ha vuelto el idioma del corazón, aunque la boca predique confianza. Nos hemos acostumbrado a orar y seguir angustiados, a decir Dios tiene el control mientras seguimos calculando, dudando, sospechando, a cantar descanso en ti con los labios, pero con el alma en guerra. Y hoy el cielo grita con una voz fuerte y urgente: basta ya, basta de vivir como si Dios fuera débil, basta de hablar fe y caminar como huérfanos, basta de dejar que el miedo gobierne la mente mientras el Espíritu Santo habita en ti. Escúchame con el alma. Dios no te llamó a sobrevivir, Dios te llamó a confiar, a vivir una vida sobrenatural, marcada por el reposo de la fe. No por resignación, sino por convicción profunda de que aquel que sostiene los cielos también está sosteniendo tu historia. Y si hoy estás cargado, si vives con el alma pesada, si tu mente no calla y tu corazón late con temor, es tiempo de tomar una decisión espiritual radical. Soltar, rendirte, volver al descanso del Hijo. Volver a ese lugar donde no necesitas entender todo, solo necesitas estar en sus manos. El mundo está lleno de ruido, de caos, de noticias que asustan.
El enemigo sabe que no puede tocarte, pero intenta inquietarte, porque si te roba la paz, te desconecta de la fe. Y si te desconecta de la fe, paraliza tu propósito. Pero tú no naciste para vivir paralizado. Naciste para vivir en fe, para confiar en el silencio, para descansar en medio de la guerra, para cantar en la tormenta, para adorar aunque no haya fruto en la vid. Dios no necesita explicarte todo. Él solo necesita que confíe. Y cuando tú eliges confiar de verdad, no solo con palabras, sino con tu actitud, tu pensamiento, tu reposo interior, entonces el cielo se activa, el infierno retrocede y la gloria se manifiesta. Porque hay cosas que Dios no hará hasta que sueltes el control. Hay milagros que no descenderán hasta que te rindas por completo. Y hay promesas que ya están listas, pero están esperando que tu alma se alinee con la fe verdadera. Así que hoy no salgas igual. No termines este mensaje diciendo, qué bonito estuvo. Toma una decisión, haz un pacto. Dile al Señor con el alma quebrada pero firme, yo suelto, yo descanso, yo confío. Y a partir de hoy no viviré más dominado por la preocupación, porque sé que tú tienes el control. Y si tú tienes el control, entonces todo va a estar bien. Y cuando hagas eso, no lo dudes, comenzarás a ver lo que no habías visto, a sentir lo que no habías sentido, a vivir como nunca antes habías vivido. No porque todo se haya resuelto, sino porque por fin decidiste confiar. Y cuando un hijo confía, el cielo entero se mueve a su favor. Padre Santo, Dios glorioso, eterno y fiel, hoy me acerco a ti con el corazón completamente abierto, sin máscaras, sin pretensiones, sin fórmulas. Vengo tal como estoy, cargado, cansado, inquieto, pero decidido a soltarlo todo en tu altar. Porque ya no puedo más con este peso, con esta ansiedad que me roba el gozo, con esta batalla interna que me desgasta por dentro mientras por fuera sonrío. Hoy necesito descansar en ti. Y no solo con palabras, sino con todo mi ser. Señor, reconozco que he dicho que confío, pero muchas veces he seguido viviendo como si tú no estuvieras al mando. He intentado tener el control, he querido resolverlo todo a mi manera, he dejado que la preocupación tome el lugar que solo te pertenece a ti. Perdóname, Padre. Perdóname por cada pensamiento de duda, por cada noche de desesperación, por cada vez que permití que el temor hablara más fuerte que tu promesa. Hoy, en el nombre de Jesús, renuncio a vivir bajo la opresión de la preocupación. Renuncio a la ansiedad que consume mi fe. Renuncio a la necesidad de tener todas las respuestas. Renuncio al hábito de correr en lugar de confiar. Renuncio al deseo de controlar lo que tú ya has determinado en tu eternidad. Y ahora mismo delante de tu trono declaro con todo mi ser, Señor, yo confío en ti. Te entrego mi mente, mi corazón, mis cargas, mis temores, mis procesos, mis preguntas, mi presente, mi futuro. Todo es tuyo, Dios. Hoy suelto y descanso. Padre, pon en mí esa paz que no se puede explicar. Esa paz que calla al enemigo. Esa paz que calma la tormenta interior. Esa paz que afirma mis pasos y me hace caminar con fe, aunque por fuera nada parezca cambiar. Pon en mí, Señor, la convicción de que mientras yo descanso en ti, tú estás trabajando por mí. Que mientras yo adoro, tú estás ordenando. Que mientras yo espero, tú estás preparando algo más grande de lo que imagino. Hazme volver al lugar de la fe genuina. Esa fe que no exige señales. Esa fe que no pide garantías humanas. Esa fe que no se derrumba en el silencio, sino que se fortalece mientras espera en tu fidelidad. Hoy declaro con el alma entera que ya no viviré como un huérfano espiritual. Yo tengo padre, yo tengo pastor, yo tengo proveedor, yo tengo rey. Y Él no duerme, Él no falla, Él no se ha olvidado de mí. Gracias, Señor, porque me estás enseñando a confiar. Gracias porque no me dejas igual. Gracias porque aunque no entienda todo lo que estás haciendo, sé que me amas y sé que tienes el control. Y eso me basta. En el nombre poderoso, glorioso, eterno y soberano de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado hermano, amada hermana, si esta palabra llegó a ti, no fue por casualidad. Fue el mismo Dios, tu Padre Celestial, quien orquestó cada segundo para que te detuviera, para que escuchara, para que hoy por fin comprendieras que no tienes que seguir cargando lo que Él ya tomó en sus manos. Hoy el cielo te habló, no para entretenerte, sino para despertarte, para liberarte, para devolverte la paz que el enemigo... ¿Es correcto orar acostado? Muchos cristianos se hacen esta pregunta en silencio, temiendo que su postura corporal pueda ser vista como irreverente ante Dios. Sin embargo, la Biblia nos revela algo sorprendente. En el Salmo 63, 6, David dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche. Este versículo muestra que incluso en la quietud de la noche, mientras yacía en su cama, David encontraba espacio para conectarse con Dios. Hoy exploraremos
este tema poco discutido, pero profundamente revelador. Te mostraremos cómo la oración no está limitada por la posición del cuerpo, sino por la disposición del corazón. Revelaremos lo que las Escrituras enseñan sobre orar acostado y cómo esta práctica puede convertirse en un acto íntimo y poderoso de comunión con Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en los momentos de descanso? ¿Alguna vez has sentido que al estar acostado, tu oración tal vez no sea tan válida como si estuvieras de rodillas? Muchas personas cargan en silencio esa duda, creyendo que si no están en una postura que parezca solemne, Dios no las escuchará. Esa idea, más común de lo que imaginamos, puede sembrar una distancia invisible entre nosotros y la presencia del Padre. Pero la palabra de Dios no guarda silencio frente a esta inquietud. En el Salmo 63, 6, David declara con total naturalidad: cuando en mi lecho me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche. Aquí no hay condena, ni corrección, ni exigencia de postura. Solo una imagen clara y poderosa. Un hombre conforme al corazón de Dios, hablando con su Creador mientras yace en su cama, en la quietud de la noche. Este pasaje no solo nos libera, también nos invita a reconsiderar la forma en que nos acercamos a Dios, especialmente cuando lo hacemos desde un lugar de descanso, vulnerabilidad o cansancio. Hoy veremos cómo orar acostado no solo es aceptable, sino que puede convertirse en uno de los gestos más íntimos y profundos de conexión espiritual. Hay momentos en los que el alma busca hablar con Dios, pero el cuerpo ya no tiene fuerza. La jornada ha sido larga, el dolor está presente, o simplemente el peso de la vida nos deja sin energía. En esas circunstancias, ¿acaso Dios nos rechaza porque no doblamos nuestras rodillas? ¿Acaso el cielo se cierra porque oramos desde la cama, con los ojos medio cerrados y el corazón aún tembloroso? La respuesta, respaldada por las Escrituras, es un rotundo no. La relación con Dios no se fundamenta en formalismos humanos, sino en la sinceridad del corazón. Cuando nos dirigimos a Él, no evalúa la inclinación de nuestra espalda, sino la disposición de nuestra alma. David, autor de tantos salmos que aún hoy conmueven el espíritu, oraba en su lecho, no como una práctica secundaria ni como un acto ocasional, sino como parte natural de su diálogo constante con Dios. Al mencionar que meditaba en el Señor en las vigilias nocturnas, no solo estaba revelando una costumbre personal, sino también enseñándonos que la oración no tiene hora ni lugar exclusivo. No es la posición del cuerpo lo que determina la validez de la oración, sino la posición del corazón. Es interesante cómo muchas veces nos enfocamos en lo exterior, en lo que se ve, en lo que los demás podrían pensar si nos ven orando de cierta forma. Creemos que Dios se impresionará más si estamos de pie, con las manos alzadas, o si nos arrodillamos en un rincón silencioso. Y sí, esas posturas tienen su valor espiritual, pero reducir la oración a una fórmula física es minimizar la grandeza del Dios que creó tanto los cielos como nuestros cuerpos. Él conoce nuestras limitaciones y no solo las comprende, sino que se hace presente en medio de ellas. Jesús mismo nos dejó ejemplo de esto. En el jardín de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión, oró en tal agonía que su sudor se convirtió en gotas de sangre. En Mateo 26, 39 leemos: y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Aunque en ese momento oró postrado, poco después,
Fue arrestado, golpeado y llevado a una cruz donde ya no pudo postrarse más. Y aún así, desde esa cruz, en una posición completamente limitada, elevó una de las oraciones más poderosas jamás pronunciadas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Si desde la posición más dolorosa y restringida, colgado en un madero, Jesús oró y fue escuchado, ¿cómo podríamos dudar que una oración desde la cama es también aceptable ante Dios? Hay quienes se sienten culpables por quedarse dormidos mientras oran acostados. Creen que han fallado, que han sido irrespetuosos. Pero ¿qué padre se molesta con su hijo porque se quedó dormido hablándole? ¿No es más bien un momento tierno donde el vínculo se vuelve íntimo y sereno? Así es Dios. Él no se ofende por nuestra fragilidad, la abraza. Si oramos con el corazón, aunque nuestros labios se detengan por el sueño, su espíritu sigue escuchando. El cuerpo humano necesita descanso. Es una necesidad creada por Dios mismo. El sueño no es una interrupción espiritual, es un regalo divino. En Génesis 2:21 leemos que Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Y fue en ese estado de reposo donde creó a la mujer. El primer acto de creación de una relación humana ocurrió mientras Adán dormía. ¿Qué nos dice esto? Que incluso en el descanso Dios está obrando, que aun cuando no estamos conscientes, Él puede manifestar su voluntad y su propósito. Entonces, ¿por qué temer orar acostado si es un espacio donde el cielo ha hablado antes? En un Rey 19 encontramos a Elías huyendo por su vida, agotado emocional y físicamente. Se recostó bajo un enebro y pidió morir. Pero en lugar de reprenderlo, Dios le envió un ángel que le tocó y le dijo, levántate y come. Primera Reyes 19:5. Elías estaba acostado, devastado, sin fuerzas para continuar. Y fue allí, en ese estado de completa fragilidad, donde el cielo lo visitó. No tuvo que orar en voz alta ni mantener una postura correcta. Su sola existencia quebrada fue suficiente para atraer la atención divina. Este pasaje nos enseña algo profundo. Cuando estamos postrados por el cansancio, la tristeza o la enfermedad, Dios no nos exige que nos incorporemos para hablar con Él. Él se inclina hacia nosotros. La gracia de Dios es más grande que cualquier protocolo religioso. En esos momentos en que no podemos más, la cama se convierte en altar y las sábanas en lienzo donde se escribe una oración silenciosa. Además, muchos testimonios actuales respaldan esto. Personas que en medio de la enfermedad, sin poder moverse, oraron acostadas y recibieron sanidad, consuelo y dirección. Ancianos que sin poder arrodillarse, oran desde su lecho cada noche. Madres exhaustas que oran acostadas al final de una jornada abrumadora. Jóvenes que en la oscuridad de su cuarto lloran en silencio mientras oran tumbados boca arriba, sintiendo cómo la presencia de Dios desciende sin juzgar, sin exigir, solo abrazando. La oración acostado no es menor, no es secundaria, no es floja, es oración, es conexión, es sinceridad sin maquillaje. Cuando el alma clama desde el silencio de una cama, Dios responde con la voz de su espíritu. Recordemos también las palabras de Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Aquí hay un deseo profundo, una búsqueda que no depende de las circunstancias físicas, sino de una urgencia interior por estar cerca de Dios. Ese anhelo puede manifestarse en cualquier postura, incluso cuando el cuerpo ya se ha acostado, pero el alma se inclina con reverencia. La tradición cristiana a lo largo de los siglos también ha dejado testimonio de oraciones nocturnas desde el lecho. Padres de la iglesia, místicos y creyentes devotos han relatado cómo recibieron revelaciones, paz y consuelo mientras oraban acostados, muchas veces en medio de la noche. No era una práctica improvisada,
Era un acto deliberado de buscar a Dios en el silencio, lejos del bullicio del día, cuando el corazón habla con más honestidad. La clave no está en la postura, sino en la intención. En Lucas 18, 10 a 14, Jesús narra la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oraba de pie, con palabras altisonantes. El publicano, sin atreverse a levantar la vista, oraba con humildad. ¿A quién escuchó Dios? Al segundo. Esto nos recuerda que no importa si oramos de pie, sentados o acostados. Dios no ve lo que el hombre ve. Él mira el corazón. Cuando nos acercamos a Dios, lo hacemos como hijos, no como actores de una obra religiosa. No estamos en un escenario espiritual donde debemos impresionar. Estamos en un espacio íntimo donde el Padre nos espera con amor. Si tu cuerpo necesita descansar, pero tu alma desea hablar con Dios, no te sientas culpable por hacerlo desde tu cama. Es allí, en la quietud, donde muchas veces se oye más clara la voz del cielo. Incluso los momentos más cotidianos pueden ser oportunidades de adoración. Al acostarnos antes de dormir, en vez de encender una pantalla o repasar nuestras preocupaciones, podemos convertir ese instante en un momento sagrado, un susurro, una gratitud, una intercesión desde el corazón. Dios está ahí, no se aleja porque no nos arrodillamos, se acerca porque nos sinceramos. La cama no es un lugar profano, es un lugar de reposo, y el reposo también es santo. En Hebreos 4, 9 a 10 se nos dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hay una dimensión espiritual en descansar, y en ese descanso, orar es un acto de fe. Es decir, Señor, confío en ti lo suficiente como para descansar mientras tú velas por mí. Y él vela, no duerme ni cabecea el que guarda a Israel, Salmo 121, 4. Mientras tú estás acostado, él está atento. Mientras tú descansas, él obra. Así que la próxima vez que sientas el deseo de orar acostado, hazlo sin culpa, hazlo con fe, hazlo con confianza de que Dios no desprecia un corazón sincero, sin importar la postura física desde la cual se exprese. Porque si David podía meditar en Dios desde su lecho, si Elías podía ser fortalecido estando acostado, si Jesús podía interceder desde una cruz, entonces tú también puedes orar desde donde estés y el cielo te escuchará. Esta es la verdad que libera, la que reconecta, la que transforma. No estás limitado por tu cuerpo. Estás habilitado por la gracia. ¿Lo entiendes ahora? Dios no necesita que te levantes, no, solo que te acerques. Y a veces acercarse significa abrir el corazón, incluso acostado. ¿Estás listo para seguir descubriendo lo que Dios quiere revelarte en esos momentos de quietud? Esto apenas comienza. El reposo del cuerpo jamás ha sido una barrera para el mover de Dios. Y las Escrituras lo confirman con una claridad que no deja lugar a duda. A través de toda la Biblia encontramos momentos sagrados donde la oración nace desde el lugar de descanso. Y aún allí, el cielo responde con poder, dirección o consuelo. Orar desde una posición acostada no es un acto nuevo ni desconocido para Dios. Es de hecho un patrón visible en la vida de aquellos que caminaron en profunda relación con Él. Personajes bíblicos clave, guiados por el Espíritu y elegidos para propósitos divinos, se comunicaron con Dios desde lugares de quietud, tendidos en sus lechos, algunos en debilidad, otros en contemplación, y en cada caso el Señor respondió. En los Salmos David expone con absoluta naturalidad su hábito de buscar a Dios mientras descansaba. En Salmo 4:4 declara: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. No hay contradicción ni reproche en su llamado a orar desde el lecho, sino una exhortación directa a usar ese espacio como una oportunidad para reflexionar en silencio ante la presencia divina. David no hablaba desde la teoría, sino desde una experiencia viva. En las noches en que la angustia lo visitaba, su refugio no eran las estrategias humanas, sino ese diálogo íntimo con Dios,
mientras estaba acostado. Esta práctica espiritual, lejos de ser considerada irreverente, era una expresión de confianza absoluta en el Señor. El mismo autor vuelve a afirmar esta conexión profunda en Salmo 63, 6, donde escribe: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. La repetición de esta imagen en diferentes salmos no es casualidad. Revela una disciplina interior, una costumbre arraigada en su relación con Dios. La cama no era para él un lugar ajeno a la fe, sino un espacio donde los pensamientos eran alineados con el espíritu, donde el alma buscaba y encontraba dirección. La oscuridad de la noche no apagaba su fe, la encendía. Y el acto de acostarse no lo alejaba de Dios, lo acercaba más. Job también conoció esa comunión silenciosa desde la cama. En medio de la aflicción, mientras su cuerpo yacía golpeado por la enfermedad, su espíritu seguía activo en conversación con Dios. En Job 33, 14 a 15, se revela un misterio que muchos ignoran. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Aquí se introduce una dimensión espiritual poderosa, el lecho como punto de acceso a revelaciones divinas. Dios no espera que el hombre esté de pie o en un altar para hablarle. Aún mientras duerme o en ese estado de reposo donde el cuerpo se entrega al descanso, el Señor se manifiesta, habla, corrige y guía. El profeta Daniel también oraba en momentos de profunda contemplación. Aunque no se nos describe una postura acostada de forma explícita, sí se nos muestra que en visiones nocturnas recibió mensajes del cielo que transformaron naciones. En Daniel 7:1 leemos: tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. No fue en un templo ni durante una ceremonia, fue en su cama mientras dormía que Dios le habló de los tiempos por venir. Si el Altísimo escogió ese momento y ese lugar para revelar secretos celestiales a uno de sus siervos más fieles, ¿cómo podría considerarse inapropiado que un creyente de hoy ore desde esa misma posición? En 2 Samuel 7, 4 a 5 vemos cómo Dios interrumpe el descanso del profeta Natán con una palabra específica. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. ¿Cuál se llama? No fue en una reunión pública, ni en medio del bullicio del día, sino en el contexto de la noche, cuando probablemente se encontraba en su lecho, que la voz del Señor descendió con dirección clara. Estos detalles no son accidentales en las Escrituras. Nos muestran que el descanso no es incompatible con la actividad del Espíritu, que lo que muchos consideran pasividad, Dios lo convierte en escenario de revelación. La historia del joven Samuel confirma esta realidad. En el primer libro de Samuel 3, el niño dormía cerca del arca del pacto cuando escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre. El pasaje describe con precisión la escena. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. 1 Samuel 3:10. Samuel estaba acostado, no estaba orando en voz alta, no estaba en actitud ceremonial. Pero Dios se manifestó de forma clara, con voz audible, llamándolo al ministerio. Lo que importa en esta escena no es la posición del cuerpo, sino la disposición del alma. Dios habló porque Samuel estaba disponible, sensible, atento, aunque su cuerpo reposaba. En los evangelios encontramos también momentos donde Jesús
siendo plenamente Dios y plenamente hombre, reconocía el valor del descanso y no separaba ese estado de la presencia del Padre. Aunque muchas de sus oraciones fueron intensas y públicas, también hubo momentos donde la intimidad, el silencio y la noche eran el contexto de su comunión con Dios. Marcos 4:38 relata un episodio significativo. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. La escena continúa con los discípulos despertándolo ante una tormenta y Jesús calma el mar con una palabra. Su descanso no lo alejaba de la autoridad espiritual. Su cuerpo estaba dormido, pero su espíritu estaba en paz, en perfecta conexión con el Padre. A lo largo de toda la Escritura se revela una constante. La presencia de Dios no se limita a los lugares ni a las posturas. El Dios que habló a Moisés desde una zarza ardiente, que envió ángeles a Jacob mientras dormía en Betel, que se manifestó a José a través de sueños mientras yacía en su lecho, no está condicionado por lo físico. Génesis 28, 11 a 12, narra cómo Jacob en su huida usó una piedra como almohada y durmió en el campo. Fue allí, acostado, que tuvo una visión impactante y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. La revelación no esperó que Jacob se arrodillara. Vino mientras él dormía. Incluso en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro recibió una visión clave mientras estaba en una azotea, en lo que parece haber sido un estado de descanso. En Hechos 10, 9 a 10 leemos: subió Pedro a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Aunque el texto no dice explícitamente que estaba acostado, sí nos presenta un estado de quietud, de recogimiento, en el cual Dios se manifestó con claridad. La visión que recibió cambiaría el curso de la iglesia, abriendo la puerta de la fe a los gentiles. Lo que une todos estos relatos no es un patrón físico, sino uno espiritual. Los siervos de Dios estaban en posición de recibir. Su corazón estaba inclinado, aunque el cuerpo reposara. La voz del cielo no buscó a los que estaban erguidos, sino a los que estaban disponibles. La cama, el lecho, el sueño, no eran estorbos para la revelación. Eran espacios sagrados donde Dios escogió hablar. Esto nos lleva a comprender que orar acostado no solo es aceptable, sino que está respaldado por la Escritura como una forma legítima de comunión con Dios. No hay una postura más santa que otra. Hay un corazón más rendido, más disponible, más sensible. El hombre puede fijarse en lo externo, pero el Señor mira lo interior. En cada uno de estos episodios bíblicos, lo que prevaleció fue la intención del corazón y la apertura del espíritu, no la posición del cuerpo. El creyente que ora acostado no debe sentirse inferior ni limitado. Está en compañía de patriarcas, profetas, salmistas y apóstoles que también oraron, meditaron, escucharon y fueron tocados por Dios desde ese mismo lugar. El lecho no es una barrera. Es un altar donde lo ordinario se encuentra con lo eterno. Las visiones no se detienen porque los ojos están cerrados, ni las palabras del cielo se retienen porque el cuerpo descansa. Dios sigue hablando, su espíritu sigue ministrando, su presencia sigue descendiendo sobre aquellos que lo buscan, aún desde la quietud del reposo. Toda la Escritura da testimonio de que Dios no desprecia al que ora acostado. Al contrario, muchas de sus intervenciones más poderosas ocurrieron mientras sus siervos estaban en esa postura. La evidencia bíblica no deja lugar a dudas. Orar desde el lecho es bíblico, es espiritual, es legítimo. El descanso del cuerpo no limita el fervor del alma. Y donde hay un corazón dispuesto, Dios se manifiesta
aún en el silencio de la noche, aún en medio del sueño, aún en la quietud de una cama. Cuando el cuerpo se rinde al cansancio y la fuerza parece haberse agotado por completo, lo único que permanece es la intención profunda del corazón. Es en esos momentos, cuando la postura física deja de ser relevante, que la verdadera oración emerge, no desde la forma, sino desde la esencia. Orar acostado, en ese estado donde el cuerpo busca descanso, puede ser una de las expresiones más sinceras de entrega total a Dios. No hay esfuerzo por aparentar reverencia externa, ni necesidad de demostrar espiritualidad ante otros. Lo que existe es una rendición callada, un alma que se postra aunque el cuerpo esté tendido, y un corazón que se desnuda ante la presencia del Altísimo. Desde el principio Dios ha buscado comunión con el ser humano, no a través de posturas, sino a través de la disposición interna. La Escritura declara con claridad en 1 Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta afirmación revela la naturaleza del trato de Dios con nosotros. No se basa en las apariencias ni en la estética del culto, sino en la verdad interior que brota cuando el alma reconoce su necesidad y clama al Creador. El corazón que se entrega en oración acostado no está menos consagrado que el que ora de rodillas. En muchos casos puede incluso estar más rendido, más dependiente, más consciente de su fragilidad, ¿no? En el Salmo 6, David escribe en medio de la aflicción, reconociendo su debilidad y clamando a Dios desde un estado de completa vulnerabilidad. Estoy cansado de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Salmo 6. Esta imagen poderosa nos muestra a un hombre quebrantado, no en una postura formal, sino acostado, llorando, expresando su dolor delante de Dios. No hay en este pasaje reproche alguno. No hay indicio de que su oración sea menos válida por el hecho de que ocurra en el lecho. Por el contrario, es desde ese lugar de quebranto que David encuentra misericordia, consuelo y restauración. Su cama se convierte en altar, sus lágrimas en incienso, su llanto en súplica, todo sin necesidad de levantarse, sin abandonar el lugar donde su cuerpo rendido buscaba reposo. El acto de acostarse, cuando se acompaña de una disposición interior genuina, puede simbolizar mucho más que descanso físico. En muchos casos representa rendición total. Cuando el creyente ya no tiene fuerzas para sostenerse de pie, cuando ni siquiera puede arrodillarse, pero su espíritu aún clama, está manifestando una fe que va más allá del cuerpo, una fe que no depende de posturas externas, sino de una comunión profunda y persistente. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Esta confianza no está atada a la posición física, sino a la certeza de que Dios escucha al que se acerca con un corazón sincero. En Isaías 26:9 se expresa una búsqueda continua de Dios que no cesa ni durante la noche. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Aquí se refleja un estado de búsqueda constante, de meditación silenciosa en los momentos de mayor quietud. Cuando todo calla, cuando la oscuridad cubre la habitación, el alma sigue buscando. Este tipo de oración que brota desde el reposo no está condicionada por rituales externos, sino por una entrega real. Y es allí donde muchas veces se producen los encuentros más profundos, porque en la ausencia de movimiento externo, el espíritu se activa, el alma se despierta, la presencia de Dios se manifiesta. La figura de Jacob al acostarse en Betel no solo representa a un hombre que buscaba descanso físico, representa también a alguien que
en su debilidad fue alcanzado por el cielo. Génesis 28:11 relata que llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Fue precisamente en ese estado, tumbado, sin defensa, sin compañía, que Dios le mostró la escalera que unía la tierra con el cielo. No estaba orando de pie, no estaba en una reunión espiritual, estaba acostado, pero su espíritu estaba en una disposición que permitió la intervención divina. La postura de su cuerpo no limitó la experiencia sobrenatural. Dios se le reveló y ese lugar de descanso se transformó en un lugar sagrado. El Salmo 149:5 también afirma esta realidad espiritual con naturalidad. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas con gozo. Este pasaje no limita el gozo a espacios específicos. No restringe la alabanza a los templos. Reconoce que el lecho, que para muchos puede parecer un lugar pasivo, puede ser también un espacio donde el espíritu se exprese con libertad. Cantar sobre la cama, adorar en medio del descanso, orar sin moverse, es una manifestación legítima del alma que reconoce la grandeza de su Dios incluso en lo cotidiano. No hay distinción entre lo físico y lo espiritual cuando el corazón está alineado con la voluntad divina. La vida de los profetas también está llena de momentos donde el descanso físico no interrumpe la relación con Dios. En 1 Reyes 19, Elías se encuentra exhausto emocional y físicamente después de una gran victoria espiritual. Su respuesta fue simple. Se acostó bajo un enebro y pidió morir. Sin embargo, Dios no lo reprendió por su estado. En lugar de exigirle que se levantara, envió a un ángel que lo tocó y le dijo: levántate y come. Primera Reyes 19:5. Antes de darle órdenes, lo alimentó. Antes de enviarle una nueva tarea, lo dejó descansar. El mensaje era claro: la fragilidad no anula el propósito. El reposo no cancela la comunión. Elías no estaba en postura de oración, pero su alma seguía conectada. Dios respondió, no a un ritual, sino a una condición interna de dependencia. En la misma línea, Job expresa una realidad espiritual contundente en medio de su dolor. Tú has sellado mi entendimiento con sueños y has aterrorizado mis visiones. Job 7:14. Aun cuando su cuerpo estaba quebrantado y su estado físico era crítico, la actividad espiritual no se detenía. Job entendía que Dios no esperaba perfección externa para comunicarse. Comprendía que en medio del sufrimiento, la voz divina seguía operando. Su cama, símbolo de enfermedad, se convertía en espacio de revelación. Este principio desmantela la idea de que solo desde una postura de fortaleza se puede orar con eficacia. Dios se acerca también en la debilidad y muchas veces es en ese lugar donde decide manifestarse con mayor claridad. La palabra también nos ofrece otra imagen reveladora en Cantar de los Cantares 3:1. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Esta búsqueda apasionada del amado desde el lecho no es una búsqueda casual. Es una representación poética de un alma que anhela comunión en la intimidad de la noche, en el silencio, en la calma. No hay necesidad de salir del lecho para que el corazón se active. El anhelo del espíritu no se apaga cuando el cuerpo reposa. Al contrario, en ese lugar de vulnerabilidad, el amor por Dios puede expresarse con más pureza, sin interferencias externas, sin distracciones, con absoluta entrega. En el contexto neotestamentario, el apóstol Pablo declara en Romanos 12:1 que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este llamado incluye cada parte de nuestra existencia,
cada momento de nuestro día, cada condición física. El cuerpo que reposa también puede ser un instrumento de adoración. La cama no es un lugar apartado del culto. Cuando se ora desde allí, cuando el corazón busca, cuando el alma se derrama, se está cumpliendo ese mandato. Presentar todo nuestro ser como una ofrenda espiritual. Por eso, orar acostado no es señal de pereza ni de irreverencia. Es un acto de fe, es una declaración que afirma, aunque no tengo fuerzas, aunque mi cuerpo está limitado, mi espíritu sigue conectado. Mi adoración no depende de mi postura, mi oración no depende de mi energía, depende de mi deseo de estar cerca de Dios. Y ese deseo es lo que el cielo escucha. No el volumen, no la posición, sino la verdad interna. Proverbios 15:8 lo confirma. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. El gozo de Dios no está en rituales vacíos, sino en oraciones verdaderas. Cuando el creyente comprende esto, se libera de cargas impuestas por expectativas externas. Ya no busca cumplir con forma, sino con comunión real. Ya no teme estar acostado mientras ora, porque entiende que Dios está más interesado en su sinceridad que en su posición. Esa libertad interior da paso a una relación más profunda, más constante, más auténtica, porque la oración deja de ser una tarea formal y se convierte en un suspiro continuo del alma hacia su Creador. El reposo físico no apaga la llama espiritual, en muchos casos la aviva, porque en el silencio, en la quietud, en la ausencia de esfuerzo físico, se abre espacio para que el espíritu hable. Orar acostado no es un reemplazo inferior. Esa es una manifestación legítima de dependencia, de descanso en la soberanía de Dios. Es decir, con todo el ser, en ti confío aún mientras reposo. Y esa oración pronunciada o silenciosa es escuchada, porque viene desde lo profundo, porque nace de una fe que no necesita demostrar nada, sino simplemente ser. Dios recibe esa oración, la honra, y en muchos casos responde con más claridad, porque en el reposo el alma está más atenta, más abierta, más rendida. El cuerpo puede descansar, el alma nunca deja de buscar a Dios. Y cuando lo hace desde el lecho, también allí, el cielo se inclina a escuchar. Cuando cae la noche y el silencio cubre la tierra, algo en el alma despierta, las luces se apagan, el bullicio se detiene, y entonces surgen las preguntas que durante el día fueron enterradas por la prisa. Es en ese momento, cuando el cuerpo reposa y la mente empieza a recorrer las profundidades del pensamiento, que el espíritu percibe con mayor claridad la voz del cielo. Hay un misterio espiritual escondido en la noche, una dimensión de encuentro con Dios que se activa precisamente cuando todos duermen. La Biblia no solo valida esta realidad, la afirma con contundencia. Orar acostado en las vigilias de la noche no es una invención humana, ni una adaptación moderna. Es parte del diseño espiritual que Dios ha dejado en su palabra para todo aquel que desea conocerle más allá de lo superficial. David, hombre de alabanza, adorador por excelencia, entendía esta dimensión. En el Salmo 119, 148 declara: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Este versículo no es una metáfora, es una descripción exacta del momento en que en plena noche, mientras sus ojos permanecían abiertos en vela, su mente y su alma estaban ocupadas en los caminos de Dios. Y ese acto no lo realizaba de pie ni en actividad, lo hacía desde la cama, en ese espacio donde el cuerpo encuentra descanso, pero el alma se mantiene atenta. No es casualidad que la Escritura vincule las vigilias con el despertar espiritual. Lo que para muchos es simplemente tiempo de sueño,
para Dios puede ser un momento de revelación. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a velar y orar, no hablaba solamente de un acto exterior, sino de una postura interna. En Marcos 13, 35 a 37 dijo: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. En este llamado a la vigilancia se destaca el valor espiritual de la noche. Jesús no estableció un horario específico para encontrarse con Dios, pero dejó claro que las vigilias son tiempos estratégicos para estar sensibles a su voz. Y esa vigilancia, en muchos casos, no se ejerce con el cuerpo en movimiento, sino en reposo, con el corazón despierto, aunque los ojos estén cerrados. La noche ha sido, a lo largo de toda la historia bíblica, el escenario de encuentros divinos. El mismo Abraham, cuando recibió la promesa del pacto en Génesis 15, fue llevado a un profundo sueño. Y fue en medio de esa oscuridad que Dios se le apareció en una visión y estableció con él un compromiso eterno. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Génesis 15, 12, 17 a 18. La manifestación divina no ocurrió en el bullicio del día ni durante una reunión pública, sino mientras Abraham reposaba. Dios eligió la noche para hacerle promesas que cambiarían la historia. Ese patrón se repite una y otra vez. En el libro de los Jueces, el llamado de Dios a Gedeón también ocurre en la noche. Jueces 6:25 dice: aconteció que aquella noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. La instrucción precisa y urgente no fue dada en un acto litúrgico. Fue hablada durante la noche, cuando el cuerpo se inclina al descanso, pero el espíritu puede oír sin distracciones. El hecho de que Dios hable en ese horario revela que el reposo del cuerpo no es obstáculo para que el espíritu se mueva. Gedeón no necesitó estar en una posición específica. Lo importante era su disposición para obedecer. El profeta Samuel, cuando aún era un niño, escuchó la voz de Dios por primera vez en la noche. El texto es claro. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: ¡Samuel! ¡Samuel! First Samuel 3:10. Samuel estaba acostado. No oraba en voz alta, no se encontraba en medio de una ceremonia. Y sin embargo fue en ese estado de descanso donde el Creador se manifestó. El lecho del niño se convirtió en un altar de llamado. Desde esa noche su vida cambió para siempre. La voz que lo despertó no provenía de los hombres, sino del cielo. Dios eligió ese momento de intimidad, de vulnerabilidad para hablar. En el Nuevo Testamento los sueños también son una vía recurrente de revelación. José, esposo de María, recibió múltiples instrucciones divinas mientras dormía. En Mateo 1:20 se dice: pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Más adelante, en Mateo 2:13, vuelve a repetirse: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Dios escogió hablarle cuando su cuerpo reposaba. Y esas palabras que recibió dormido guiaron el destino del Mesías en la tierra. Esta constante nos revela algo profundo. La oración nocturna, incluso en silencio, incluso sin palabras, prepara el corazón para oír. Porque no siempre la oración es un discurso. Muchas veces es simplemente la apertura del alma. Un espacio ofrecido a Dios para que Él hable
dirija, consuele o corrija. En ese sentido, orar acostado en la noche no es una práctica pasiva, es una posición activa del espíritu, que elige estar disponible incluso en medio del descanso. La noche también es presentada en las Escrituras como un tiempo propicio para la revelación profética. En Daniel 2:29 se relata: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Daniel no lo forzó, no lo provocó con su fuerza, solo se mantuvo disponible. El reposo físico se convirtió en canal de comunicación divina. La oración silenciosa que precede al sueño fue el espacio donde el misterio fue desvelado. No hubo necesidad de tronos ni incienso, solo un corazón dispuesto y un Dios que habla. Job también reconoce esta dimensión en su diálogo con sus amigos. En visión de noche, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Job 4, 13 a 14. La experiencia espiritual fue tan real, tan intensa, que dejó huella física. Dios se manifiesta cuando quiere, como quiere, y muchas veces elige precisamente el momento en que el ser humano está más rendido, más callado, más disponible. No hay distracción, no hay agenda, solo hay alma abierta. Incluso el relato del nacimiento de Jesús está marcado por manifestaciones nocturnas. Lucas 2, 8, 9 relata: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y que aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Fue en la noche, fue durante la vigilancia, fue cuando los hombres dormían que el cielo decidió anunciar el hecho más glorioso de la historia humana. La noche no fue un obstáculo, fue el escenario, y esos pastores, aunque no estaban en oración formal, estaban despiertos, atentos, disponibles. El mensaje vino a ellos porque estaban en la postura correcta del corazón. Por todo esto, orar acostado en la noche, en la intimidad del lecho, no solo es válido, es profundamente bíblico. La historia sagrada está marcada por vigilias donde Dios descendió, habló, reveló, sanó o llamó. El cuerpo puede estar inmóvil, pero el alma permanece activa. La postura no determina la eficacia de la oración, pero sí la intención. Y cuando hay intención, disposición y apertura, Dios responde. En Salmo 42, el salmista dice: de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Esta afirmación revela que la vida espiritual no se apaga cuando llega la oscuridad, no se detiene con el descanso. La oración se prolonga, se transforma, se intensifica, no siempre con palabras, a veces con pensamientos, con suspiros, con anhelos silenciosos. Y Dios los recibe todos porque conoce el corazón. Las vigilias de la noche han sido por siglos momentos clave de encuentro con lo eterno. Los salmos, los profetas, los evangelios, todos convergen en este punto. La quietud de la noche favorece la sensibilidad espiritual. La cama no es una barrera, es un lugar que cuando se consagra se convierte en altar. Allí, entre la sombra y el sueño, el alma puede orar sin decir nada y el cielo puede responder con voz clara. Y así lo que muchos consideran un simple descanso para Dios puede ser un tiempo sagrado. El lecho, cuando se acompaña de fe, se transforma. La noche, cuando se llena de búsqueda, se santifica. Y la oración, aún sin palabras, sigue siendo escuchada. Porque no hay oscuridad que impida al Creador ver al que le busca. Aún en el silencio, aún en la quietud, Él está presente. El ser humano tiende a cargar sobre sí pesos que Dios nunca le pidió llevar.
Uno de ellos es la culpa espiritual por no cumplir con ciertas formas externas. Quien ora acostado muchas veces se siente menos ferviente, menos entregado, menos digno. Cree que al no arrodillarse o al no levantar las manos, su oración tiene menos valor. Esa percepción no solo es equivocada, es profundamente dañina, porque introduce una carga que no proviene del cielo, sino de expectativas humanas mal interpretadas. Dios jamás estableció que la postura física determine la eficacia de la oración. Lo que sí dejó claro en toda la Escritura es que Él mira el corazón. Jesús confrontó constantemente a quienes adoraban con sus labios, pero no con su vida. En Marcos 7:6 citó a Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esa declaración desnuda una verdad fundamental. No es lo que se ve, lo que impacta al cielo, sino lo que se ofrece desde lo profundo. Un cuerpo postrado puede ocultar un alma altiva, mientras que un cuerpo acostado puede contener un espíritu quebrantado y sincero. La Biblia no condena la oración desde el lecho. Lo que condena es la hipocresía espiritual, que aparenta devoción mientras el corazón permanece distante. La culpa por orar acostado no nace de la palabra, nace de tradiciones humanas que, sin estar fundamentadas en la verdad de Dios, imponen normas exteriores como si fueran requisitos divinos. Colosenses 2:20 a 22 habla precisamente de estas prácticas impuestas por hombres. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, según mandamientos y doctrinas de hombres. El apóstol Pablo advierte contra esa tendencia religiosa que suplanta la relación viva con Dios por rituales sin sustancia. Orar desde la cama, si se hace con fe, con reverencia y con apertura, es mucho más verdadero que una postura que solo busca apariencia. La oración, en su esencia más pura, es un acto de comunión, no de demostración. Es diálogo íntimo, no espectáculo. Es entrega voluntaria, no cumplimiento de formas vacías. Cuando el creyente entiende esto, se libera del peso que otros quieren imponerle. Se libera del juicio ajeno, pero más importante aún, se libera del autojuicio. Porque muchas veces no es el entorno quien condena, sino la propia conciencia, moldeada por años de enseñanzas parciales o legalistas. Pero la verdad de Cristo siempre rompe cadena. En Juan 8:32 Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y una de esas verdades es que Dios no exige una posición externa, sino una posición interna: fe, humildad, sinceridad. El salmista expresó en varias ocasiones su comunión con Dios desde el lecho, no como una excepción, sino como una forma habitual de búsqueda. En Salmo 63:6 vuelve a aparecer esa imagen. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Aquí no hay culpa, hay adoración, no hay condena, hay entrega. Y si David, hombre conforme al corazón de Dios, no tuvo reparo en buscar al Señor desde su cama, ¿por qué debería tenerlo el creyente de hoy? La conciencia que acusa sin razón es un arma poderosa del enemigo, porque desvía la atención del centro, Dios. Cuando alguien se siente culpable por cómo ora, comienza a enfocarse en sí mismo, en su desempeño, en su apariencia, y pierde de vista la gracia. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa confianza no puede coexistir con la culpa. Y si Dios nos invita a acercarnos confiados, entonces ninguna postura física debería impedir ese acceso.
En Romanos 8:1 se afirma: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta promesa no tiene condiciones externas. No dice que no hay condenación solo si oras de rodillas o en voz alta. Dice que no hay condenación para quienes están en Cristo. Y estar en Él es una realidad espiritual, no una pose física. Cada vez que el creyente se siente indigno por orar acostado, está permitiendo que una mentira robe la libertad que Cristo compró. Y esa libertad es demasiado preciosa como para cederla ante doctrinas humanas que jamás fueron respaldadas por la Escritura. Incluso en los momentos de mayor dolor, cuando el cuerpo no puede más y lo único que se tiene es un susurro interior, Dios no se aleja. Salmo 34:18 lo confirma. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ese quebranto no requiere forma específica, solo requiere verdad. Porque Dios está cerca del que clama desde la cama con lágrimas, desde el silencio de la noche, desde la imposibilidad física. Él no mide la santidad por el ángulo del cuerpo, sino por la profundidad de la entrega. Es tiempo de derribar esas estructuras mentales que han encadenado la oración al molde de la apariencia. Es tiempo de reconocer que la verdadera vida de fe se vive desde el interior. Que orar acostado cuando se hace con reverencia, con intención, con fe, es tan digno como cualquier otra expresión. Porque el Espíritu de Dios no habita en las formas, habita en los corazones. Y donde hay sinceridad, Él se manifiesta. Porque esa es su promesa y Él no miente. El lugar donde descansamos puede convertirse también en el lugar donde Dios nos transforma. El lecho, muchas veces visto como símbolo de inactividad, puede ser también un espacio de encuentro espiritual profundo. No por lo que representa físicamente, sino por lo que puede llegar a significar cuando se rinde a la presencia de Dios. Cuando un creyente eleva su corazón desde la cama, no está simplemente practicando una forma alternativa de oración. Está consagrando su intimidad, su vulnerabilidad, su descanso. Está diciendo con su ser entero: incluso en mi quietud, tú eres mi prioridad. Isaías 26:9 refleja esta actitud con claridad. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. No se trata de horarios ni de lugares, sino de intención. El profeta no necesitaba estar en un templo para buscar a Dios. Su habitación se convirtió en altar, su cama en espacio de comunión. Esa es la esencia de una relación viva con el Creador. Transformar lo cotidiano en sagrado, lo íntimo en terreno espiritual. El Salmo 149, 5-6 lo confirma con un lenguaje claro y profundo. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas con gozo. Exalten a Dios con sus gargantas. Esta imagen no deja dudas. Los santos pueden alabar desde el lugar donde descansan. No se impone una postura, se describe una actitud. La cama no se excluye del ámbito de la adoración. Al contrario, es incluida como espacio legítimo de expresión espiritual. Y eso transforma la forma en que vemos nuestras noches, nuestros momentos de soledad, nuestras madrugadas de insomnio. Todo puede ser altar si el corazón está disponible. Cuando Jacob tuvo su visión celestial en Génesis 28:12, estaba acostado en el campo sin techo con una piedra como almohada. Pero en ese lugar se abrió una puerta entre el cielo y la tierra. Y cuando despertó, exclamó: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Versículo 16. Esa revelación no llegó en medio de un culto ni de una vigilia organizada. Llegó en la intimidad del descanso. Desde entonces, ese sitio fue llamado Betel, casa de Dios. Así también el creyente que ora desde su lecho
puede transformar ese espacio en Betel, en lugar de encuentro, en morada temporal de la presencia divina. Nada impide que Dios se manifieste donde hay disposición. Ningún espacio está excluido de su gloria si el corazón lo busca. Por eso orar acostado no es solo válido, es poderoso, porque demuestra que hasta lo más común puede ser consagrado, que incluso el descanso puede ser una forma de adoración, y que cuando el alma se rinde, aún en silencio, Dios se hace presente. No es la postura del cuerpo lo que define el valor de una oración, sino la inclinación del corazón. A lo largo de este recorrido bíblico, hemos desmontado las estructuras que por años han limitado la libertad espiritual de muchos creyentes, pero es en la conclusión donde emerge una verdad aún más profunda. Orar acostado no es solo válido, puede convertirse en una declaración espiritual poderosa que exprese descanso, fe y confianza absoluta en Dios, porque quien ora mientras reposa le está diciendo al cielo: tú sostienes todo, aun cuando yo suelto el control. Ese acto tan simple en apariencia encierra un misterio espiritual que toca la esencia misma de la fe. Orar acostado no es solo una forma física, es una postura interior que revela dependencia. El cuerpo descansa, pero el alma está despierta. Los ojos se cierran, pero el espíritu está abierto. No hay tensión en los músculos ni esfuerzo en las palabras, pero sí hay verdad en lo íntimo. Es la oración del que entiende que su relación con Dios no se sostiene por el esfuerzo humano, sino por la gracia divina que lo cubre, incluso cuando todo calla. En un mundo que idolatra la productividad y mide la espiritualidad por la actividad visible, orar acostado parece contracultural. Pero ahí radica su fuerza, porque revela una fe que no necesita estar de pie para estar firme. Una confianza que no requiere demostración externa para ser real. Cuando un hijo de Dios ora desde el lecho, está haciendo una afirmación profunda, que su comunión con el Padre no depende de horarios, de formas o de expectativas humanas. Depende únicamente de su rendición interna. Esa es la esencia de la adoración verdadera. Además, hay algo más que sucede en ese lugar de descanso que no puede ser replicado en otros contextos: el silencio. El alma que ora acostada aprende a valorar los espacios de quietud, no como ausencia de Dios, sino como oportunidades para percibirlo con más claridad. En medio del reposo, cuando las palabras cesan y las distracciones se apagan, surge la escucha espiritual. Y no hay oración más poderosa que aquella que escucha antes de hablar, que se dispone antes de actuar, que honra la presencia antes que el ruido. Ese tipo de oración, cultivada en la intimidad del lecho, se vuelve una forma de vida. Porque el creyente que aprende a buscar a Dios en lo escondido, en lo sencillo, en lo aparentemente débil, lleva esa sensibilidad espiritual a cada área de su vida. Ya no ora solo cuando el cuerpo está fuerte, sino también cuando está cansado. Ya no depende de un ambiente externo para conectarse con Dios, porque ha aprendido a convertir cada espacio en altar. Orar acostado no lo desconecta de su fe, lo entrena en una dimensión más profunda de ella. Le enseña a encontrar a Dios en lo cotidiano, a abrir los cielos desde la cama, a entender que no hay lugar donde el Espíritu no pueda descender. Y si ese lecho fue escenario de batallas internas, de noches de llanto, de pensamientos ansiosos, entonces esa oración tiene aún más valor. Porque orar acostado no es siempre una elección cómoda. A veces es una decisión valiente. La decisión de no apagar la fe aun cuando todo invita al silencio.
La decisión de seguir hablando con Dios desde la debilidad, desde el insomnio, desde el dolor. En esos momentos el lecho ya no es solo lugar de descanso, es testigo del clamor. Y cada oración que nace desde ahí, cada suspiro que se eleva en la oscuridad, queda grabado en la eternidad. Dios no se impresiona por forma, ¿ah? Se conmueve con la verdad. Y si esa verdad se expresa acostado, con palabras o sin ellas, Él la recibe con gozo. Porque su presencia no necesita templos físicos ni posturas rígidas. Necesita corazones dispuestos. Y si ese corazón lo busca mientras el cuerpo reposa, entonces está cumpliendo la esencia misma de la vida espiritual. Amar a Dios con todo el ser, aún desde la debilidad. El creyente que ora acostado no está haciendo menos. Está haciendo algo diferente, valiente, íntimo. Está cultivando una espiritualidad que no depende del exterior, sino que nace desde adentro. Y esa es la espiritualidad que perdura. La que transforma la habitación en santuario. La que convierte el silencio en conversación divina. La que transforma la noche en espacio de encuentro. Y la que entiende que donde hay un alma rendida, aún en reposo, allí hay una oración que toca el cielo. Porque para Dios no hay postura sagrada, hay corazones rendidos